Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día les traigo una reflexión a partir de una canción clásica del heavy metal. Espero que a partir de ella podamos sacar algunas ideas acerca de lo que es la oscuridad y los miedos que ella genera. Como siempre, se agradece que puedan darle like al video, comentar y compartir a quien pueda interesarle. Soy un hombre que camina solo, y cuando voy por un camino oscuro por la noche, o paseando por el parque cuando la luz comienza a cambiar, a veces me siento un poco extraño, un poco ansioso cuando cae la penumbra. Tengo un miedo constante de que algo siempre esté cerca. Tengo una fobia de que alguien siempre esté allí. ¿Alguna vez has pasado los dedos por la pared y has sentido que la piel del cuello se te eriza mientras buscas la luz? A veces, cuando tienes miedo de ver hacia la esquina de la habitación, sientes que algo te está observando. ¿Alguna vez has estado solo por la noche y creíste oír pasos detrás y te giraste y no había nadie? Y cuando aceleras el paso, te cuesta volver a mirar porque estás seguro de que hay alguien allí. Después de ver películas de terror la noche anterior, debatir sobre brujas y folclore, lo desconocido inquieta tu mente. Quizás ella te esté jugando trucos. Percibes algo y de repente fijas la mirada en sombras que se mueven detrás. Cuando voy por un camino oscuro, soy un hombre que anda solo. Hay experiencias que parecen universales. Caminar solo por la noche, sentir que algo nos sigue, acelerar el paso sin saber exactamente por qué, mirar atrás, aún sabiendo que probablemente no habrá nadie. Estas sensaciones, tan comunes y a la vez tan difíciles de explicar, son el eje de la canción Fear of the Dark de Iron Maiden. El título parece simple, miedo a la oscuridad. Sin embargo, ambos conceptos pueden analizarse por separado, y al hacerlo, la canción deja de ser solo una experiencia cotidiana para transformarse en una reflexión más profunda sobre la condición humana. La primera pregunta que surge es evidente. ¿Qué tipo de miedo describe realmente la canción? A lo largo de la letra, no aparece ninguna amenaza concreta. No hay una figura visible ni un peligro definido. Solo existe la sensación persistente de que algo está cerca, de que alguien podría estar observando. Este matiz introduce una distinción que el filósofo alemán Martin Heidegger desarrolló con precisión en su obra Ser y Tiempo de 1927. La diferencia entre el miedo y la angustia. Para Heidegger, el miedo siempre tiene un objeto determinado. Tememos algo específico, un animal, una persona, una situación peligrosa. El miedo dirige nuestra atención hacia aquello que nos amenaza y mantiene una relación clara con el mundo. Sabemos de qué huir, sabemos qué evitar, y la experiencia conserva cierta estructura. La angustia, en cambio, es distinta. No se dirige a nada concreto, es una inquietud difusa que surge cuando el mundo pierde su familiaridad y se vuelve incierto. En la angustia, no sabemos exactamente qué nos amenaza, pero sentimos que algo no está del todo bien. No hay un objeto visible, pero tampoco hay tranquilidad. Heidegger señala que en la angustia, los elementos cotidianos dejan de ofrecernos seguridad. Los espacios habituales, los objetos conocidos, incluso los sonidos más comunes, pierden su carácter familiar. El mundo se vuelve ambiguo, como si se abriera una distancia entre nosotros
y aquello que normalmente reconocemos sin dificultad. Esta experiencia se acerca a la descrita en la canción. El narrador camina por lugares comunes, un sendero, un parque, una habitación. Nada extraordinario sucede. Sin embargo, la oscuridad altera la relación con esos espacios. Lo que durante el día resulta familiar, por la noche se vuelve incierto. La sensación no proviene de un peligro concreto, sino de la pérdida de claridad que organiza la percepción. En este sentido, la angustia no intensifica el miedo, sino que lo transforma. Ya no tememos algo visible, sino la posibilidad misma de que algo pueda aparecer. La oscuridad no muestra una amenaza, pero abre el espacio donde esa amenaza podría surgir. Es precisamente esa apertura la que genera la inquietud más profunda. Vale la pena señalar que Heidegger no consideraba la angustia como una experiencia meramente negativa. Para él, era también una forma de revelación. En la angustia, el ser humano se enfrenta a su propia finitud, a la contingencia de su existencia. La familiaridad del mundo cotidiano funciona, en circunstancias normales, como un velo que nos protege de esa conciencia. Cuando la oscuridad disuelve ese velo, no solo aparece el miedo a una presencia desconocida, sino algo más profundo. La conciencia de que el mundo no nos ofrece garantías. Así, el narrador de la canción no está simplemente asustado, sino que sin saberlo se enfrenta a una experiencia filosófica. Podría pensarse que esta distinción es moderna. Sin embargo, en la antigüedad griega encontramos una separación similar. Los griegos distinguían entre phobos, que representaba el miedo inmediato ante un peligro concreto, y deimos, que encarnaba un terror más difuso. Esta distinción anticipa, en cierto modo, la separación heideggeriana. Así como el miedo se dirige hacia algo determinado, la angustia surge cuando ese objeto desaparece. La experiencia se transforma en una inquietud sin forma definida. Sin embargo, la diferencia entre ambas tradiciones es significativa. En la concepción griega, la distinción entre phobos y deimos parece ser una diferencia de intensidad. En Heidegger, en cambio, la diferencia es estructural. La angustia no es un miedo más intenso, sino una experiencia distinta. Lo que ambas perspectivas comparten es un punto fundamental. Cuando desaparece el objeto del miedo, la experiencia se transforma. La oscuridad adquiere aquí su poder. Al ocultar las formas, no elimina el miedo, sino que lo desplaza hacia una dimensión más profunda, donde lo que inquieta es la posibilidad misma de una presencia indefinida. Conviene añadir que los griegos fueron más lejos. Junto a Phobos y Deimos, gemelos, hijos del dios Ares, existía también Pan, el dios de los pastores, cuyo nombre está en el origen mismo de la palabra pánico. Pan habitaba los bosques, los caminos solitarios, los espacios sin delimitar. Se decía que su presencia generaba un terror súbito e irracional, sin causa aparente, especialmente de noche o en las horas de calor del mediodía, cuando el silencio se volvía opresivo. El pánico no era el miedo ante un enemigo visible, sino el que surgía del ambiente mismo, de la oscuridad del bosque o del silencio demasiado pesado del camino. En la canción, cuando el narrador acelera el paso sin haber visto nada,
cuando siente que algo lo observa sin poder precisar desde dónde, está experimentando precisamente ese tipo de terror. Un miedo que no tiene origen identificable, pero que se percibe con total nitidez. Esta dimensión mitológica revela algo importante. El miedo difuso no es una debilidad individual, sino una experiencia culturalmente reconocida a lo largo de los siglos. Los griegos no la consideraban irracional. La atribuían a la presencia de una fuerza divina que habitaba los espacios liminales, aquellos que se encuentran entre lo ordenado y lo salvaje, entre lo humano y lo desconocido. La oscuridad nocturna es, en este sentido, el espacio liminal por excelencia. Esta angustia no surge de la nada. Aquí entra en juego la dimensión psicológica. El psicoanalista austriaco Sigmund Freud desarrolló en su ensayo Lo siniestro, de 1919, el concepto de lo inquietante que emerge cuando algo familiar se vuelve extraño. Lo siniestro no proviene de lo desconocido, sino de la transformación de lo cotidiano. Un espacio habitual puede volverse perturbador cuando se pierde su claridad. La experiencia no es la de enfrentarse a algo nuevo, sino la de percibir lo conocido bajo una luz distinta. La canción nos ofrece varios ejemplos: un pasillo, una habitación, un camino nocturno. Espacios normales que en la oscuridad se vuelven ambiguos. La mente proyecta presencias, interpreta sombras, imagina pasos. La oscuridad no crea estas figuras, pero permite que aparezcan. Freud observa que lo siniestro surge cuando la frontera entre la imaginación y la realidad se vuelve difusa. Una sombra parece moverse, un sonido parece acercarse y una presencia parece observar. No hay evidencia objetiva, pero la experiencia subjetiva se intensifica. Desde esta perspectiva, el miedo descrito no proviene de un objeto externo, sino de un proceso interior. La mente intenta llenar el vacío que deja la falta de visibilidad. Lo siniestro aparece cuando percepción e imaginación se confunden. Freud utiliza el término alemán unheimlich, que literalmente significa lo no hogareño, es decir, aquello que ha dejado de ser familiar. La raíz de la palabra es heim, hogar. Lo siniestro es, etimológicamente, aquello que alguna vez fue hogar y ya no lo es del todo. Esta precisión lingüística amplifica el alcance de la experiencia. No se trata solo de un susto pasajero, sino de una dislocación en relación con el propio entorno. La habitación donde el narrador busca el interruptor de la luz es su habitación. El pasillo que recorre es su pasillo. Y sin embargo, en la oscuridad, ese espacio íntimo se ha vuelto ajeno. Esa es exactamente la estructura del unheimlich. Conviene destacar también el papel de la imaginación activa a lo largo de la letra. La canción menciona explícitamente las películas de terror vistas en una noche anterior, el debate sobre brujas y folclore. La psicología cognitiva añade aquí un matiz relevante. La mente no percibe pasivamente, sino que anticipa y construye. Cuando hay poca información sensorial disponible, como sucede en la oscuridad, el cerebro tiende a completar los vacíos con los patrones que tiene más accesibles. Si estos patrones son amenazantes, la percepción se tiñe de amenaza. Así,
lo que la canción describe no es solo un mecanismo literario, sino una operación cognitiva documentada. La pareidolia del peligro, la tendencia a ver figuras hostiles donde solo hay sombra y silencio. Pero aún queda una segunda parte del título, la oscuridad misma. ¿Qué significa realmente? En la mitología griega no se consideraba simplemente ausencia de luz, sino una realidad primordial. En los relatos cosmogónicos aparece primero el caos. De él surgen Nix y Erebo, la noche y la oscuridad. La noche no era un fenómeno secundario, sino una fuerza originaria. La oscuridad era una presencia que envolvía al mundo. De Nix nacen el sueño, la muerte y las visiones nocturnas. La noche aparece como un ámbito donde la realidad se transforma. Bajo su influencia ocurrían tanto el descanso como la revelación. Los sueños, considerados como mensajes, solo podían surgir en la oscuridad. La noche, por lo tanto, era un umbral entre lo visible y lo invisible. Desde esta perspectiva, la oscuridad no elimina la realidad, sino que la vuelve más abierta y ambigua. La experiencia descrita en la canción refleja precisamente este proceso. Lo visible se reduce, lo imaginado aumenta, y el mundo cotidiano adquiere nuevas posibilidades. Esta ambivalencia de la oscuridad se manifiesta también en la figura de Hécate, diosa de la magia, los cruces de caminos y la luna oscura. Hécate era invocada precisamente en los espacios liminales, los caminos solitarios de noche, los umbrales de las puertas, los lugares donde los mundos se tocan sin fundirse. No era una diosa del terror, sino de lo ambiguo, de aquello que no puede ser clasificado con facilidad. Los griegos le ofrecían sacrificios en las encrucijadas, porque estos puntos representaban la indeterminación. Desde allí se podía ir en múltiples direcciones, y ninguna estaba garantizada. La oscuridad nocturna cumple una función similar en la canción. Convierte el camino conocido en una encrucijada simbólica donde la certeza se suspende. Es significativo, además, que la cosmogonía griega coloque la oscuridad antes que la luz. Nix y Erebo, la noche y la oscuridad, preceden a Hemera, la personificación del día. Esta secuencia no es arbitraria. Para los griegos, el orden del mundo emergía de la oscuridad primordial, y no al contrario. La luz no disipó la oscuridad de manera definitiva, simplemente se alternó con ella, como lo demuestran el ciclo del día y la noche, el nacimiento y la muerte, el sueño y la vigilia. Desde este punto de vista, el miedo nocturno del narrador no es una regresión irracional, sino un contacto involuntario con algo anterior y más antiguo que el mundo ordenado que habitamos durante el día. Desde la antropología, la oscuridad es también una experiencia cultural. Muchas sociedades han considerado la noche como un tiempo distinto del día, con reglas y significados propios. No se trata únicamente de una reducción de la visibilidad, sino de una modificación del marco simbólico en el que se desarrolla la vida humana. Cuando llega la oscuridad, cambian las actividades, los modos de relación y la forma en que se interpreta el entorno. El historiador de las religiones, Mircea Eliade, distinguió entre tiempo ordinario y tiempo sagrado. El primero corresponde a la vida cotidiana, orientado hacia tareas prácticas y repetitivas. El segundo introduce una ruptura, un momento en el que la realidad adquiere una densidad simbólica particular. La noche suele asociarse con esta segunda dimensión.
En muchas culturas, la oscuridad favorece la narración de mitos, la evocación de antepasados y la interpretación de sueños. No es casual que estas prácticas se desarrollen cuando la actividad diurna se detiene. La disminución de estímulos externos facilita una atención distinta, más introspectiva y abierta a significados que durante el día pasan desapercibidos. Por su parte, el antropólogo Claude Lévi-Strauss mostró que muchas culturas organizan su pensamiento mediante oposiciones fundamentales: luz-oscuridad, día-noche, orden-caos, cultura-naturaleza. Estas oposiciones no implican una valoración moral simple, sino que estructuran la manera en la que los seres humanos comprenden el mundo. La oscuridad no es simplemente negativa, sino el complemento necesario de la luz. Representa aquello que queda fuera del control inmediato, lo que no está completamente delimitado. Durante el día, el mundo parece ordenado, visible y funcional. Pero en la oscuridad, esa organización se debilita. Los límites se vuelven menos claros, las distancias más difíciles de evaluar y los sonidos adquieren mayor relevancia. Este cambio no implica necesariamente peligro, pero sí introduce una mayor sensibilidad hacia lo desconocido. La noche no elimina la realidad cotidiana, pero la sitúa en un contexto distinto, donde lo habitual puede adquirir significados nuevos. Sin embargo, la modernidad ha atenuado en parte esta dualidad simbólica. La iluminación artificial y la continuidad de la vida urbana han reducido la diferencia práctica entre día y noche. Las ciudades permanecen activas, los espacios públicos siguen siendo transitables y la oscuridad parece perder su carácter distintivo. No obstante, esta transformación no elimina completamente su significado cultural, más bien lo desplaza. La noche deja de ser un tiempo colectivo y se vuelve una experiencia más bien individual, marcada por la soledad y la incertidumbre. Incluso en entornos iluminados, persisten zonas ambiguas, calles vacías, parques o espacios poco transitados, donde reaparece la sensibilidad ancestral hacia la oscuridad. Aplicado a la canción, la coincidencia resulta clara. La noche transforma un espacio cotidiano en un escenario ambiguo, no solo porque se vea menos, sino porque culturalmente seguimos interpretando la oscuridad como un ámbito distinto. Lo que durante el día es familiar, en la oscuridad se vuelve potencialmente otra cosa. La experiencia del narrador refleja una reacción profundamente humana. Incluso en un mundo moderno que intenta neutralizar la noche, la oscuridad conserva su capacidad de volver incierto lo cotidiano y abrir un espacio de significados posibles. El título Fear of the Dark adquiere así una nueva profundidad. No se trata únicamente de un miedo infantil a la falta de luz. La canción describe la angustia que surge cuando la realidad se vuelve incierta, la proyección simbólica de lo siniestro y la experiencia cultural de la noche como una presencia simbólica. Tal vez no tememos realmente la oscuridad, tememos lo que ocurre cuando la luz desaparece. Tememos el espacio que se abre entre lo visible y lo imaginado. Y al mismo tiempo, hay algo en esa experiencia que también nos atrae. El misterio de sentir que no estamos completamente solos cuando caminamos por la noche. Bueno amigos, gracias por quedarse hasta el final del video, espero que haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo susurro.